Buenas noches. Desde Santo Domingo, República Dominicana, Víctor Gómez Casanova se complace en presentar el programa Víctor en Vivo. Otro nivel de información. Víctor en Vivo. Y con ustedes, Víctor Gómez Casanova. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva entrega de su programa Víctor en Vivo. Otro nivel de información. Esta noche vamos a tener la oportunidad de conversar con un personaje político de nuestro país que durante los últimos meses ha estado alejado físicamente de las tribunas comunicacionales de la República Dominicana porque se desempeña como embajador de nuestro país en Corea. El doctor Humberto Salazar, destacado politólogo, médico de profesión, además analista político y un dirigente de mucha hidalguía y de posiciones muy firmes en la política dominicana. Vamos a estar conversando con él sobre la situación política de nuestro país y también sobre sus experiencias como diplomático y sus diversas responsabilidades como embajador de nuestro país en Corea del Sur. Hacemos una pausa y cuando regresemos, la entrevista con el doctor Humberto Salazar esta noche aquí en Víctor en Vivo. Como habíamos anunciado antes de la pausa, tenemos la presencia en nuestros estudios del doctor Humberto Salazar, politólogo, médico de profesión, diplomático de carrera, actualmente embajador de la República Dominicana en Corea y se encuentra en el país, que es la primera vez que viene al país después de tener ya un año en Corea, por la cumbre de los cancilleres de África del Este y del Caribe que tuvo su sede aquí en la República Dominicana. Además de un gran amigo y una persona a quien yo le profeso mucho cariño y una gran admiración. Qué gusto tenerlo por acá. Y un comunicador que a través de su página drhsalazar.com todos los días leo sus escritos de chispas. Sí. Sí, porque antes decíamos qué lengua la de Humberto, ahora tenemos que decir qué dedos los de Humberto. Son 7 años ya escribiendo. ¿Diariamente, Humberto? Claro, yo escribo todos los días. ¿Todos los días? Todos los días yo escribo. ¿Cómo te haces? Pongo mi opinión. ¿Cómo haces para escribir? Que quiere. Sí, pero ¿cómo haces para mantenerte actualizado con todos los datos y escribes diario o tienes algunos artículos o algunas opiniones guardadas y las vas sacando? No, ¿Cómo manejas ese tema? No, yo escribo todos los días. Todos los días. Trato de mantener un artículo de actualidad, trato de tratar el tema diario, pero ahora que vivo en Corea me es un poco más fácil porque nosotros vivimos en Seúl 13 horas delante de lo que es la hora en la República Dominicana. Es decir, que cuando Víctor en Vivo se transmite a las 11 de la noche, allá son casi las 10. allá son las 12 del día, del otro día. O sea que tú vives mañana. Exactamente, o sea, yo vivo medio día por adelantado a la República Dominicana. ¿Qué ocurre? Que cuando llego a la casa, después de trabajar, 5 o 6 de la tarde, comienzan los programas matutinos. Y leo los periódicos matutinos que ustedes no han leído todavía, que los publican entre las 3 y las 4 de la mañana de aquí. Que son las 5 que son las 5 de la tarde allá. Entonces ahí yo saco una cantidad de temas y a partir de ahí escribo chispas. Y puede ser que te llamen la atención 2 o 3 temas y puedas escribir entonces 2 o 3 opiniones sobre distintos temas. Claro, pero siempre en el mismo artículo. Mis artículos son diarios. No, claro, claro. Entonces te nutres de las informaciones. ¿Se te hace más cómodo entonces? Totalmente. Viviendo allá se me hace más cómodo que aquí, porque aquí lo que hacía era que esperaba que transcurriera el día y entre 9 y 10 de la noche me sentaba y entonces ahí escribí el artículo de día. Entonces tú lo publicas al terminar tu día de allá, que es cuando empieza el de nosotros aquí. Exactamente. O sea, tú vienes publicándolo a las 8 de la noche, antes de tú retirarte ya a tu descanso, Exacto. Que es cuando nosotros nos estamos despertando aquí. Exactamente, pero eso usted lo lee en la mañana, pero yo lo escribí en la noche del mismo día. O sea, bueno, es por un tema de horario. ¿Cómo te has sentido en esta experiencia como embajador en Corea? ¿Qué tal las relaciones diplomáticas entre la República Dominicana y Corea, la sociedad? Vives en Seúl, que es la capital. El tema de la situación nuclear y las
tensiones entre Estados Unidos y Corea y entre las dos Coreas, con Corea del Norte. ¿Cómo te ha sorprendido esta situación allá? Las relaciones diplomáticas entre Corea del Sur y la República Dominicana, la República de Corea y la República Dominicana siempre han sido excelentes. República Dominicana fue uno de los primeros países que reconoció a Corea como nación en el año 1962. Desde esa época tenemos relaciones diplomáticas, abrimos una embajada en el año 1969, pero antes de eso ya teníamos relación con Corea del Sur, con el sur de Corea. ¿De qué forma? Bueno, en Corea, en Seúl, y yo espero verte por allá en algún momento, existe lo que se llama el Museo de la Guerra. En el Museo de la Guerra hay espacios para todas las naciones que ayudaron a la reconstrucción de Corea. La República Dominicana tiene un espacio. En el museo. En el museo. Y ese espacio consiste en una placa conmemorativa, nuestra bandera también, donde se explica que nosotros dimos dinero para reconstruir Corea. O sea, en el año 1954, el régimen del dictador Trujillo, pues puso dinero para reconstruir Corea, que era uno de los países más pobres del mundo, y sobre todo después de la guerra de entre el año 50 al 53, de la famosa guerra de Corea. Claro. O sea que la República Dominicana tiene mucha estima en Corea, es un país enormemente interesante como todos los países asiáticos. La cultura es totalmente diferente, aunque tiene una peculiaridad que nos acerca mucho a ellos. En primer lugar, el deporte. En Corea el deporte nacional es el béisbol, igual que en República Dominicana, donde hay peloteros dominicanos que participan en la liga coreana. No me digas. ¿Cuántos equipos tiene la liga coreana? 12 equipos. 12. Y en esos 12 equipos hay dominicanos. Hay dominicanos. No en todos. En esta temporada, ya la temporada terminó. Es el mismo calendario que las grandes ligas. La temporada terminó donde había 2 jugadores dominicanos que ganó el campeonato este año, y nosotros los acompañamos en varios de los partidos. Y la República Dominicana es muy reconocida, tan reconocida que hay un pelotero coreano que se llama Dong Min Kan, que él, en vez de que le digan Dong Min, él se ha puesto de Dominican. Y entonces usó en el Juego de Estrellas de la Liga Coreana una bandera dominicana en la espalda para jugar béisbol, y es un cuarto bate de uno de los equipos principales de la Liga Coreana. ¿Y la comunidad allá dominicana? Está Raúl Alcántara, un pitcher sí, que tiene mucho en la bola, sí, con uno de los equipos coreanos. Está Mel Rojas, juega también, es el center field de otro de los equipos coreanos. O sea que... ¿Y le pagan bien? Sí, le pagan, bueno, según ellos me dicen, le pagan más que lo que podrían ganar en su categoría en los Estados Unidos. Y hay más seguridad también. Lo segundo es el tema de la música. La música dominicana, muchos no saben que es dominicana. La bachata y el merengue son altamente apreciadas en Corea. Los coreanos bailando bachata y merengue. Tan apreciadas que hay academias para enseñar a bailar bachata y merengue. No te creo. Nosotros hicimos un festival latinoamericano hace muy poco tiempo, y en ese festival latinoamericano, pues yo quiero que tú hubieras visto la forma en que los coreanos bailaban merengue en un parque, porque es muy apreciada la música dominicana. Todos quieren aprender a bailar bachata porque el merengue es bastante fácil. Y no hay duda de que esa experiencia también me atrae mucho. Y lo tercero es la religión. Los coreanos son es el único país, Corea, de Asia, donde la mayor parte de su población es cristiana, igual que la República Dominicana. Iglesias protestantes, iglesias católicas, en todo Seúl, porque la mayor parte de Asia o son hindi, como en la India, o son confucianos, o budistas. Hay más de 500 millones de budistas. ¿Qué cantidad de habitantes en Seúl? Seúl tenemos 25 millones de personas, hay 50 millones de personas que viven en Corea del Sur. O sea que la mitad de la población de Corea vive en la capital. Bueno, yo diría que alrededor del 75% de la población vive en 2 ciudades, que son Seúl, donde vive la mitad, y Busan, que es el mayor puerto de esa área del este de Asia, donde viven alrededor de 10 millones de personas. O sea, de los 50, 35 millones viven en 2 ciudades. Viven en esas 2 ciudades. Y entonces,
tienen mucha disponibilidad de tierras. Claro. En cuanto al resto de la geografía del país. Claro, es un país muy agrícola, con mucha producción de arroz, con mucha producción de distintos frutos. Es un país donde se produce cerdos, hay una gran cantidad de ganado. ¿Y el intercambio comercial con nosotros? No es muy alto porque nosotros exportamos a Corea principalmente metales, estaño. El tema agrícola para exportar a Corea es muy complejo por la barrera fitosanitaria. Se tarda alrededor de 10 años en que se apruebe un producto. Esos fueron de los temas que se trataron en la reunión del FOCALAE aquí en la República Dominicana. La gran cantidad de barreras fitosanitarias que existen en algunos países asiáticos para los productos agrícolas, no solamente de República Dominicana, sino de toda América Latina, que tratar de construir una zona de libre comercio de algún modo entre los 20 países latinoamericanos y los 16 países del este de Asia que conforman el FOCALAE, comenzar a tratar de discutir ese tema, porque no hay duda de que existe un problema. Ahora, la República Dominicana sí está obteniendo, y este año ha sido, creo que grandioso en ese tema, una inversión extranjera de parte de empresas coreanas a la República Dominicana. Sí, me comentaba el ministro Miguel Mejía que hay planes de inversión que se han estado canalizando a través de la Embajada Dominicana en Corea, sobre todo en las áreas de energía y de tecnología, de telecomunicaciones. Y de textiles. Y de zonas francas. Sí, en este momento se está construyendo o terminando, en marzo comienza a funcionar, una gran fábrica de telas que en la zona franca de Bonao, que fue una inversión que la proyección es de alrededor de $400 millones, con unos 2.500 empleos para los dominicanos en la zona franca de Bonao. También aquí está la empresa KEPCO, que es la mayor empresa energética de Corea, que está trabajando, licitando y ganando gran parte de las licitaciones que se hacen para la reconstrucción de todo el sistema de transmisión de energía, y ahora mismo también se mudó a la República Dominicana la mayor empresa de infraestructura, de construcción de edificios que existe en Corea, que es KS. También ya puso sus oficinas en República Dominicana y va a trabajar, según lo que se nos informó, porque tuvimos una reunión con ellos antes de venir hace varios meses, en el tema de energía producida por gas natural, y también se plantean participar en lo que es el diseño y construcción de obras de infraestructura en la República Dominicana. ¿En qué idiomas? Hay 21 empresas coreanas que están establecidas ya en la República Dominicana. Inclusive tengo entendido también que muchas de esas empresas que se establecen aquí lo hacen con la intención de que sea la oficina regional aquí en República Dominicana para el manejo de sus negocios e inversiones en toda el área de Latinoamérica. Claro, en términos de metraje, si comparas las embajadas que hay en la República Dominicana una con otra, verás que la embajada coreana es probablemente está entre las primeras 5 en cuanto a espacio. Y eso es una muestra del interés que tiene de usar la República Dominicana como una puerta al Caribe y una puerta al resto de Latinoamérica. ¿En qué idiomas te comunicas con ellos? ¿Inglés? En inglés. En inglés. El idioma. O sea, mayoritariamente los coreanos, a nivel gubernamental o a nivel de toda su población, maneja el inglés. El idioma oficial del cuerpo diplomático, la diplomacia en Corea, es el inglés. Entonces, todas las reuniones son en inglés, yo me comunico en inglés. Contra lo que muchos podrían pensar por la gran influencia que tienen los Estados Unidos en esta sociedad, no es tan común encontrar personas que hablen inglés en la calle. No es tan común. A veces es un poco complicado la comunicación. Sin embargo, para mí los coreanos son tan afectuosos, tan serviciales, que siempre tratan de ayudar. Los muchachos más jóvenes, la mayor parte de ellos hablan inglés, y si tú le preguntas algo a alguien en la calle y esa persona no sabe hablar inglés, lo más probable es que sí busque a alguien que te ayude y le explique en coreano y te haga la transferencia de lenguaje. Humberto, ¿y la comunidad dominicana? ¿Cuántos dominicanos? Muy pocos. Allá somos ahora 54 personas, 54 dominicanos que están inscritos en la embajada. La mayoría de ellos son estudiantes. ¿Qué estudian? 26 estudiantes, todos becados por COICA, en las mejores universidades coreanas. Estudian parte de negocios, estudian tecnología,
estudian negocios internacionales. Acuerdos con el ITLA. Estudian, la parte de tecnología es quizás la que más necesitamos y la que menos estudiantes tenemos por el bajo nivel de enseñanza de las matemáticas en la República Dominicana. O sea, contrario a ellos, que seguro le dan para una prioridad. nivelarlos es un poco complicado. Sin embargo, sí tenemos por ejemplo una dominicana que trabaja en Samsung, un puesto muy importante. No me digas. Pero ella fue reclutada en la ciudad de San Francisco y está integrada a la comunidad. Y también una cantidad, la mayor parte de los dominicanos y dominicanas que viven en Corea son casados con coreanos en algún momento, porque la historia de las zonas francas coreanas, de las empresas coreanas en zona franca en República Dominicana es muy antigua. Por ejemplo, nuestro cónsul honorario, que es el presidente de una empresa que se llama Welbis, que está ubicada en la zona franca de Barahona, se instaló ahí en los años 80. O sea, que ya tiene casi 40 años viviendo aquí. Y aparte de eso, es una empresa tan importante que provee alrededor del 35% de todo el trabajo formal de la ciudad de Barahona. Increíble. Que también es una empresa que produce telas, porque las telas coreanas son muy apreciadas en todo el mundo, no solamente la confección, sino el diseño. ¿Compite el mercado de las telas en Corea con la parte del mercado agrícola en cuanto a su riqueza, en cuanto al Producto Interno Bruto de ese país? Corea es el país que produce la mayor cantidad de semiconductores en el mundo. Su principal producto de exportación son los semiconductores. ¿Qué son los semiconductores? Los semiconductores es todo lo que está dentro de esto, que son los teléfonos los chips, móviles, son los que unen, son para imaginarnos que fuera un cerebro, entre una neurona y otra, hay una cantidad de mecanismos para transmitir la electricidad, son microchips. Claro, y allá en Corea entonces ellos son los principales productores de semiconductores del mundo, es un producto tecnológico, exportan este producto principalmente a China y a Japón, y el principal socio comercial de Corea del Sur es China. ¿Por qué? Porque China es un país donde se produce una enorme cantidad de equipos electrónicos y por lo tanto este desarrollo acelerado que ha tenido Corea del Sur en cuanto a lo que es su capital tecnológico, su capital humano que conoce de tecnología y produce tecnología, que al mismo tiempo la ha convertido en el país número 1 en innovación en el mundo, eso es Corea, ha hecho que sea su principal producto de exportación sea tecnológico. Y con ese mercado tan amplio que tiene China, más que de 1.000 millones de habitantes, claro que sí. Estamos al lado. Sin embargo, Humberto, permítame compartir una indiscreción personal mía y de Humberto. Yo conocí a Humberto ahorita cuando él hablaba de que hay muchos jóvenes dominicanos estudiando allá en las universidades. Yo tuve el placer de conocer a Humberto cuando yo era un adolescente con 12, 13 años en Buenos Aires, y Humberto estaba estudiando allá haciendo su especialidad. Exacto, eso sí. Sin embargo, entonces cuando mencionaste lo de los estudiantes allá, me imaginé cuando compartíamos en Buenos Aires. Ahora, Humberto, te hago la siguiente pregunta. ¿Dónde está el secreto del éxito del desarrollo de Corea en tan corto tiempo? La primera vez en mi vida que yo escuché hablar de Corea fue a mi padre diciéndome que Alemania y Corea son los dos ejemplos de dos sociedades que después de haber quedado totalmente destruidas, fruto de una guerra, en el caso de Alemania la Segunda Guerra Mundial y en el caso de Corea la Guerra de Corea, han logrado la más rápida recuperación económica, social y en todos los órdenes. ¿Cómo Corea, de haber sido una sociedad destruida a mediados de la década del 50, es hoy por hoy la primera potencia en tecnología en el mundo? Lo que el fenómeno coreano, que no necesariamente podría ser replicable en otros países, creo que se fundamenta en 3 aspectos principales, porque me ha tocado vivir allá y por supuesto que he tenido que estudiar de primera mano lo que es un fenómeno mundial. Incluso se le llama el milagro del río Han. El río Han es el río que divide la capital Seúl en 2 partes, la parte norte y la parte sur. La parte norte es la más antigua, fue destruida totalmente en la guerra.
la parte sur, que es donde está el famoso Gangnam, de aquel video, que es el más visto en YouTube, sí, claro. de Gangnam no, ya, Style. ya Despacito le ganó, pero, le ganó. pero estaba, sí, pero el Gangnam Style. Exacto, sí. el Gangnam Style, pues esa es una parte ya de la ciudad más moderna. No hay duda de que Corea en los años 50 era el país más pobre del mundo, era un país más pobre que Haití. El ingreso per cápita de Corea en esa época era de alrededor de $66 por año. En este año, Corea anda alrededor de $33,000 por habitante por año. O sea, estamos hablando de un fenómeno económico que hay que estudiar. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo lo lograron? Primero, yo necesariamente tengo que hablar aquí de Balaguer. Pero vamos para allá ahorita. ¿Por qué? Porque hubo un general, el general Park Chung-hee, que en el año 1961, ante el desorden que había en su país, dio un golpe de Estado. Dio un golpe de Estado y asumió el gobierno, que posteriormente entonces hizo unas elecciones y él ganó las elecciones. Y estuvo en el poder desde el año 1961 hasta el año 1979, cuando su jefe de los servicios secretos lo asesina. Nadie sabe si fue por accidente, todavía eso está en discusión, si fue por accidente o fue a propósito. Era su mejor amigo, fue su compañero en la escuela militar. Entonces Park Chung-hee organizó esa sociedad, la disciplinó. Sentó las bases. Exactamente lo que ocurrió con República Dominicana y Joaquín Balaguer. Llamó a los empresarios, pocos empresarios que había en Corea, y le dijo: yo les voy a dar todas las facilidades que ustedes necesitan para desarrollarse, y por eso Corea es la sociedad de las llamadas chaebols, que son estas empresas como Samsung, como Lotte, como LG, que son empresas que fabrican de todo. Samsung en Seúl o en cualquier ciudad coreana tiene hasta colmados. No solamente es empresa tecnológica, y comenzó como una empresa pesquera. No me digas. Lotte, que es una multinacional hotelera que tiene hoteles en prácticamente toda Asia. La persona que fundó esa compañía lo que vendía era chicles. Y a partir de ahí construyeron un imperio con la ayuda del gobierno, con una asociación público-privada. El G empezó como Colstar. Claro, Daewoo, Sí. que es una empresa de industria pesada, pues también, o sea, estamos hablando de una asociación público-privada donde una persona que se llama Park Chung-hee, bueno, entonces llegó a un acuerdo, y sobre todo yo llamo la atención a esto, en un proyecto político, social de largo plazo. Porque cuando en la República Dominicana, por ejemplo, se habla de que aquí tiene que haber una alternabilidad, yo digo, pero ¿y por qué? No necesariamente la alternabilidad en el gobierno garantiza el desarrollo. En Asia ha sido lo contrario. Si vamos a Corea, en Corea, Park Chung-hee estuvo desde el 61, 62 hasta el 79, y posteriormente también su partido siguió ganando elecciones. Ahora hay más alternabilidad. En Taiwán no se explica sin Chiang Kai-shek. No hay forma de tú explicarlo, o sea, es un proyecto político de largo plazo. China, ahora el presidente Xi Jinping lo En dejaron China, vitalicio. el presidente Xi Jinping es una persona que también plantea un proyecto de largo plazo. O sea, estamos hablando, y quizás el mejor ejemplo de todos, es un país pequeñito de 700 kilómetros cuadrados, un puerto, una ciudad-estado, que ha sido declarada este año como el lugar mejor del mundo para vivir, donde tiene el mayor ingreso per cápita del mundo, más de $51,000 por habitante, que es Singapur. Ah, sí. Que es Singapur. Singapur era un país que cuando llegó Lee Kuan Yew a gobernar Singapur en los años 60, es una sociedad con 5 idiomas diferentes, que fueron echados de la Federación Malaya. O sea, Malasia no los quería porque era un desorden total, y hoy es el país más desarrollado de toda Asia, porque nunca ha habido un cambio de partido político desde la fundación de ese estado. El PAP ha gobernado Singapur desde el año 1963 hasta la fecha. El mismo partido.
un proyecto de largo plazo. Aquí, La República Dominicana ha habido un proyecto de largo plazo. Joaquín Balaguer sentó las bases del desarrollo de este país. Lo que tenemos ahora es invención de Balaguer. No estamos hablando de zona franca. sí. ¿Quién la inventó? Balaguer. Cuando hablamos de turismo, la mejor industria del país. ¿Quién fue el padre del turismo? La industria sin chimenea. Fue Balaguer, porque tenía la visión. Entonces, en la República Dominicana... Desarrollo agrícola. Sí, Balaguer, siempre ha Con el sido plan de reforma agraria. Balaguer, y ahora la continúa el presidente Danilo Medina, porque es la verdad, es la verdad. Entonces, esos proyectos Sin de embargo, largo plazo... sí, pero implementar ese modelo aquí en América Latina, a excepción quizás del PRI en México, que durante 70 años mantuvo su mismo partido, aunque con diferentes presidentes, luciría muy difícil, por no decir imposible, más ahora después de lo que vivimos ayer en Bolivia. Bueno, pero Fíjate lo que pasó con Evo Morales, pero fíjate iba que- por su cuarto mandato. Pero fíjate que por eso es que América Latina, aparte de ser un continente o una parte de este continente, porque Norteamérica también está en América, de México hacia abajo es un país que sigue produciendo materias primas, no tiene un gran desarrollo educativo, no se integra a la sociedad de ya la cuarta generación, la cuarta revolución industrial. Seguimos teniendo serios problemas de desigualdad, seguimos teniendo serios problemas de salud, serios Mira el problemas tema- de educación. mira el tema de Chile. Entonces nosotros tenemos que examinarnos. La República Dominicana en el día de hoy es lo que es. Déjeme decirle algo. La República Dominicana es considerada una estrella en América Latina. Así Es es. un país estrella. A pesar de que mucha gente en la República Dominicana no lo entienda O no lo quieras o reconocer. no lo quiera reconocer, nosotros somos considerados, y yo lo vivo a diario, con los embajadores del resto de América Latina, sobre todo, del Pero GULAG. solamente tenemos que mirar a los lados. Mira lo que está pasando en Chile. Chile, el ejemplo económico y de democracia de todo el continente. Donde, ¿cuántas veces no hablamos tú y yo sobre la concertación, sobre el ejemplo? Claro. Mira Piñera ahora siendo presidente por segunda vez, después de Bachelet haberlo sido también por segunda vez. Y mira la crisis, fruto, como tú señalas, pero de la ya- desigualdad. sí. Mira Brasil, como salió ahora Lula, mira esta situación. Mira lo que está pasando en Bolivia, en Venezuela, Nicaragua. O sea, entonces nosotros tenemos que autoexaminarnos Sí, y y decir, tenemos que- este modelo es válido. Yo no sé si es válido, yo creo que no. Yo creo que la República Dominicana es un ejemplo de cómo gobiernos de largo plazo son capaces de desarrollar un país. Yo te voy a hacer una anécdota. Tenemos tiempo, ¿verdad? claro que sí. Te voy a hacer una anécdota. Recién llegado yo a ocupar la embajada dominicana en Seúl, murió el expresidente George Bush padre en Estados Unidos. Claro, tuve que ir a firmar el libro de condolencias a la embajada de los Estados Unidos. Cuando voy, me espera un oficial de consular de la embajada para guiarme hasta el lugar donde se firma el libro de condolencias. Cuando me saluda, lo primero que me dice, yo quiero preguntarle algo, embajador, que yo estoy muy curioso. Y yo digo, vamos a ver qué pasa. ¿Por qué la República Dominicana se desarrolla en una isla donde está la misma tierra, el mismo mar, deben ser más o menos el mismo tipo de personas que tiene al lado a el país más Haití. pobre de todo el hemisferio occidental? Y yo le dije, la razón principal tiene que ver con ustedes. Él dice, nosotros. ¿Y por qué nosotros? Pues yo no, según mi criterio muy personal, porque es mi criterio, el mío, yo creo que la República Dominicana se desarrolla a partir de la construcción de un sistema político democrático que consecutivamente fue capaz de rediseñarse a partir del año 1966, donde ustedes produjeron una intervención que, claro, los muy nacionalistas gritan en contra de ellas, pero que algunos, ya mirándola como un hecho histórico, vemos que impidió que nos transformáramos en un régimen, en un país comunista. Entonces, a partir de ahí, nosotros hemos tenido, a partir de ese enfrentamiento en el 66, hemos tenido elecciones cada 4 años hasta ahora, hasta el año 2018, eso fue el año pasado. Nosotros nunca hemos fallado y en la República Dominicana a nadie se le ocurre que un militar va a ser presidente a través de un golpe de Estado. Esa es la verdad. Entonces,
la República Dominicana es un ejemplo de estabilidad política y que la democracia funciona. Y en la época de que hablamos, en los años 60, en la República Dominicana, el 70% de la población vivía en el campo, el ingreso per cápita era de alrededor de 300, 400 dólares por año. Ahora ya andamos cerca de 9.000 dólares por año. Somos un país de ingresos medio, acercándonos de ingresos medio, acercándonos a un país de ingresos medio alto. Y si alguien lo duda, que salga a las calles de la capital de Santo Domingo a ver si es verdad que hemos crecido o no, a ver si el tráfico es tan fluido como antes, a ver si en las casas ahora también se sigue lavando a mano o hay lavadoras, a ver cuántos televisores hay, porque ese es el acceso, o no es ese... O si hay capacidad de financiamiento para vivienda, para vehículos, si hay más para cantidad de apartamentos, empleos, claro si que sí. hay más universidades privadas, si los Mayor inversión, empresas multinacionales con presencia en el país. Entonces estamos hablando de un país que ha demostrado que es capaz de reproducir o producir riqueza a partir de un sistema político estable, pero sobre todo de largo plazo, porque si analizamos bien lo que ha ocurrido en la República Dominicana a través de toda esta historia democrática, lo que vemos son proyectos de largo plazo, la mayoría. O sea, tenemos 12 años de Balaguer, después 10 años de Balaguer van 22 años, después 4 años del PLD reformismo, van 26 años, más del 2004 hasta el 2020, que son alrededor de casi 40 años de más o menos un sistema económico con un mismo esquema dirigido, con un esquema de desarrollo. Sin embargo, Humberto, fundamentado en alguien que se imaginó un país diferente, que se llamó Joaquín Balaguer. Recuerda el discurso de 1996 cuando apoyó a Leonel Fernández diciéndole del avión en la pista con los motores encendidos, listo para el despegue. Exactamente. Sin embargo, Humberto... El PRD también tuvo un aporte, yo creo, en el año 78, con la democratización que hubo. Los derechos civiles, la apertura de las cárceles. Porque cada quien tiene su parte. No, y en ese momento la sociedad vivía una división social con el tema de la Guerra Fría, el tema de la influencia del comunismo de Cuba, Fidel Castro, etcétera. Por eso yo estoy muy positivo con el país. O sea, a pesar de que mucha gente se plantea una visión negativa, yo creo que la República Dominicana está en capacidad de desarrollarse. Claro, nosotros tenemos que ver dónde están nuestras fallas principales, que yo creo que son claras, y a partir de ahí esa construcción de riqueza que se está distribuyendo, nosotros tratar de construir un país con instituciones mucho más fuertes y sobre todo con una mejoría sustancial de los servicios a la población. Pero vamos ahora entonces a entrar a la política del patio y aprovecho para traerte rápidamente de Corea para acá con la siguiente pregunta, a propósito de eso que tú acabas de decir. Voces críticas de distintos sectores de la sociedad señalan que el modelo económico, político, social que ha venido experimentando la República Dominicana en los últimos años está listo y servido, que se necesita un cambio. Voces de la oposición hablan de que ya este modelo es insostenible y presentan un cambio. No ofrecen o no he escuchado, no conozco el planteamiento de en qué consiste el cambio que quieren hacer, pero sobre todo concentran en aspectos como corrupción, impunidad, y básicamente han mantenido ese discurso durante los últimos meses de manera muy constante. Ahora el PLD presenta una incisión de parte del expresidente Leonel Fernández, que decide renunciar a la presidencia de ese partido y formar tienda aparte. ¿Cómo vislumbras tú, como político experimentado, estudioso y acabado del conocimiento de nuestra idiosincrasia política nacional, las posibilidades de los diferentes candidatos de cara a las elecciones de mayo del año que viene? Bueno, cuando alguien plantea un cambio y tú andas en un vehículo, el cambio puede ser en reversa o puede ser la primera para avanzar. Uno de dos direcciones. La no existencia de un discurso propositivo de parte de la oposición, a mi juicio, significa que nosotros lo estamos haciendo bastante bien. Porque no hay un discurso propositivo. O sea, el discurso de la oposición en la República Dominicana se fundamenta en un tema de corrupción e impunidad, nada más. Cuando hablamos de corrupción e impunidad, eso está dirigido especialmente a lo que es el Poder Judicial. Porque son los jueces
y los fiscales lo que deben estar encargados de hacer la persecución de los que delinquen a través de cargos públicos o a través también de la empresa privada, porque la corrupción es un concepto enormemente amplio. Entonces, ya poniendo los pies sobre la tierra, la República Dominicana necesita hacer o construir grandes reformas todavía para poder mantener lo que es el camino del desarrollo que hemos sostenido durante los últimos años. La República Dominicana es el país que más ha crecido en los últimos 5 o 6 años en América Latina. Compite con Panamá y Bolivia. Son los 3 países que son las estrellas de toda América Latina. Para poner un ejemplo, a fin de este año, la proyección que da la CEPAL para crecimiento económico de América Latina es 1.8%. En la República Dominicana probablemente vamos a crecer entre el 5.1 y el 5.5, o sea, 5 veces más. ¿Fundamentado en qué? En un clima de inversión extranjera donde hay una gran reforma de lo que es la seguridad jurídica. O sea, aquí se ha disminuido el tiempo para usted plantearse construir una empresa, o sea, tener una empresa. El tema legal, los pasos legales se han disminuido, lo mismo que hizo Singapur, exactamente igual. Y eso ha producido que la inversión extranjera directa en varios sectores se haya multiplicado. Es el segundo factor de inversión en la República Dominicana. Es el segundo factor que tenemos. Nosotros tenemos, tú caminas por este país y te das cuenta de la gran inversión que se está haciendo en muchas áreas agrícolas, área eléctrica, área turística, o sea, en construcción de hoteles, y esto es un fundamento principalísimo del desarrollo nacional. Pero eso tiene que ir acompañado con reformas a lo que es la prestación de servicios al resto de la población, porque tenemos una economía estable. Tenemos, nunca en la historia hemos tenido tanto dinero guardado a nombre de la República Dominicana. Tenemos más de 8.000 millones de dólares. Las calificaciones de riesgo de las diferentes agencias internacionales. Todo eso hace que la República Dominicana sea... El incremento de las exportaciones, de la inversión extranjera. Todo eso hace que la República Dominicana sea un fenómeno a estudiar en América Latina. Ahora, nosotros tenemos que mejorar los servicios. Cuando me preguntabas hace un rato, porque aparte de los chaebols, las razones del desarrollo de Corea, bueno, es que estudian, es que la educación es sagrada. Pero no solamente que las familias lleven los niños a la escuela, es que hay un compromiso familiar con la educación de sus hijos. Hasta hace muy pocos años en Corea del Sur la educación no era gratuita, había que pagarla. Ahora la educación es gratuita hasta el 8º curso. A partir de ahí la educación hay que pagarla. Las universidades todas son privadas y las pagan los padres como una responsabilidad familiar para que sus hijos puedan ser triunfadores en la vida. Por ejemplo, allá muy cerca de mi casa hay una librería y da gusto ver la cantidad de personas que se sientan simplemente a leer por placer en los fines de semana en esa librería, porque es parte de una cultura. A la lectura. A la lectura, para entender lo que es el mundo. Entonces, en la República Dominicana, pero allá no hay una ADP, y me perdonan. Allá no existe una Asociación Dominicana de Profesores, porque esa es una traba a la educación, no hay duda ninguna. O sea, que tengas que estar negociando todo tipo de medidas. No, allá no hay sindicato de profesores. Allá hay un examen anual a los profesores para determinar su nivel, porque para usted enseñar tiene necesariamente que saber. Entonces, los examinan por 2 áreas diferentes. En primer lugar, los resultados académicos de sus alumnos. Es la primera metodología de evaluación. Claro, porque si usted no está en capacidad de enseñar lo que sabe a sus alumnos, usted no es buen profesor. Y lo segundo es el nivel de conocimiento que tienen. Y el que no está capacitado simplemente es echado a un lado, porque eso es una sociedad donde la competencia se da a ese nivel, una competencia por ser mejores. Y en segundo lugar, Víctor, que a mí me ha llamado eso muchísimo la atención, tanto en Singapur como en Corea, el sistema sanitario. El sistema de salud coreano es el segundo mejor del mundo. El primero es el de Singapur. Y son
dos de los sistemas que menos dinero gastan en relación a su PIB. ¿Cómo va a ser? Manteniendo una calidad tan importante como la que señala, con un nivel de inversión. Si lo compara con el de Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos anda entre el número 18 y 19 como sistema sanitario. El de Corea del Sur es el 2, el de Singapur es el 1, el de España es el 3, que también es bastante efectivo. El de Taiwán también está entre los primeros 5 y el de Italia. Es un sistema de salud universal que con un carnet te dan el 80% de todas las prestaciones de servicios sanitarios. ¿Con el presupuesto del Estado? No, tú pagas por él. Sí, pero las atenciones son administradas, o sea, los hospitales son todos administrados. Son privados. Ah, no está privatizado no el sistema. No existen los hospitales públicos. Todos los hospitales son privados. Y esos hospitales privados se mantienen a base de competir por el servicio, por dar mejor servicio a ese 100% de la población que tiene un carnet de la Seguridad Social. Humberto. Entonces estás hablando de un modelo que hay que estudiar, porque son exitosos. Claro. En Singapur, por ejemplo, tú trabajas, Víctor, y lo que se hace es que de tu sueldo, obligatoriamente, te sacan una porción de tu sueldo y te lo ponen en una cuenta para el tema de salud. Que yo no lo veo, es que me lo pone la empresa directamente. Pero está ahí. No, estoy de acuerdo. Cuando tú necesitas una atención médica, ese es un fenómeno, de verdad, es un modelo enormemente interesante. Tú tienes la potestad, entonces, de decidir en qué usas ese dinero que tienes ahí. Si tienes que internarte y quieres ir a una habitación privada, por ejemplo, bueno, entonces tú pagas más de ese dinero que de tus propios ahorros. Si quieres ir a una habitación con otra persona en un hospital privado, pues también hace lo mismo, pues son prestaciones de servicio de primerísima calidad. Los indicadores de salud de esos países asiáticos son mucho mejores que de cualquier país de América, excepto o compiten con lo de Canadá, mucho mejor que lo de Estados Unidos. Hay mucha gente que muere por falta de atención médica. Me llamó la atención cuando decías de la falta de propuestas por parte de los candidatos opositores, y recordaba yo que en el año 2012 parecería como si el presidente Danilo Medina tuvo más propuestas sin ser un candidato de la oposición, todo lo contrario, siendo un candidato oficialista, con aquella propuesta y su eslogan de campaña de corregir lo que está mal, continuar lo que está bien y hacer lo que nunca se ha hecho. Pero entonces recuérdate que propuso la tanda extendida. Lo que pasa el tema del turismo, de lograr la los 10 millones. a las madres solteras, protección a las enfermedades de alto costo. Exactamente. Lo que ocurre con el presidente Danilo Medina es que ese plan, en mi caso, yo que he participado en todas las campañas del Partido de la Liberación Dominicana, desde el año 1996, cuando el presidente Balaguer a través de don Guaroa me mandó ahí a trabajar con ellos, hasta hoy, en todas he estado, en las que ganamos y en las que perdimos. En la que perdimos en el año 2000 yo estaba. Y el plan de gobierno del presidente Danilo Medina del año 2000 se parece muchísimo a lo que estaba haciendo a partir del año 2012. O sea, gran parte de esas propuestas ya habían sido planteadas en el año 2000. Sí, claro. Se perdieron las elecciones. Recuerda el Banco de los Pobres y el tema de que los pobres no son mala paga. Gran parte de esas propuestas ya habían sido planteadas. Y eso se retoma en el año 2012 con un país que ya había cambiado. Sin embargo, Humberto, ahora no va el presidente Danilo Medina como candidato. El candidato es Gonzalo Castillo y ha recibido cuestionamientos de parte nada más y nada menos que del expresidente del Partido de la Liberación Dominicana y expresidente de la República, Leonel Fernández. Y entonces, de acuerdo a la actitud y al discurso que ha asumido el expresidente Fernández, parecería como si ellos estuviesen más interesados en evitar el triunfo electoral del PLD y de Gonzalo Castillo que en el propio triunfo de ellos. Lo que pasa es que, lamentablemente, yo estimo mucho a Leonel Fernández. Su pensamiento político ha ido involucionando y su actitud, a mi juicio, con mucho respeto lo puedo decir, es una actitud lamentable. Leonel Fernández está reaccionando como la persona que se divorcia y comienza a acabar en todos los círculos donde va con su expareja. Eso no se ve bien. Esas personas a quien él acusa ahora de todo, entre ellos yo me incluyo, porque yo trabajé en todas sus campañas también. El presidente Medina trabajó en todas sus campañas. Ese comité político fue parte de todos sus triunfos electorales. A todos esos que él acusa,
Bueno, nosotros fuimos el soporte principal de lo que fueron sus triunfos políticos. Entonces, cuando usted tiene una pareja y se divorcia, lo mejor que puede hacer es callarse la boca y no criticarla porque se está criticando a sí mismo. Lamentablemente, Leonel Fernández ha tenido una involución en su pensamiento político y está cometiendo varios errores. Uno de ellos es garrafal. Yo y tú también, tu padre que aprendió política con Joaquín Balaguer, saben que un líder político está para liderar. Es el que va adelante. No es el entorno, es el que guía. Leonel Fernández ha asumido la posición de su entorno. El discurso de Leonel Fernández es el discurso confrontador de su entorno, no es de él. ¿Te parece entrampado? Entonces, cuando él, aparte, su coalición es una coalición de ventorrillos políticos. O sea, eso no es una coalición cierta. Eso es una coalición de ventorrillos políticos. Esos partiditos. Toda esa gente asumió un discurso agresivo que entonces Leonel lo asume. Yo no entiendo. Él dice que se comparó con el expresidente Caldera de Venezuela cuando le decían de las chiripas de los partidos pequeños en Venezuela. Sí, pero la situación de Venezuela en ese momento, y eso es un caso que a mí me tocó estudiar porque comprometía sobre todo al Partido Demócrata Cristiano el COPEI de Venezuela, el COPEI. A mí me tocó estudiarlo como un fenómeno político. No es la misma situación de la República Dominicana. La República Dominicana, estamos hablando que Leonel se atrevió a tratar de dividir, porque no lo ha dividido. Dividir es prácticamente en dos. Sino fue una pequeña facción que se desprendió del Partido de la Liberación Dominicana de tratar de dividir a lo que es el partido de gobierno, en base a un relato mentiroso en situaciones políticas que ya está demostrado y se está demostrando cada día que simplemente eran parte de la fábula de grupos acostumbrados a hacer este tipo de actividad desde hace muchos años. Sí, porque COPEI no estaba en el gobierno. Para nada, era un partido de oposición. Entonces, estamos hablando del pleito entre Rafael Caldera y el Tigre Fernández. Eduardo de Fernández. eso es que estamos hablando. O sea, no es la misma situación que existe en la República Dominicana. En la República Dominicana estamos hablando de una serie de partidos, una coalición de gobierno que encabezan el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Dominicano y otros partidos que han sido capaces en esta etapa de nuestra vida democrática de implementar políticas públicas de inclusión que son reconocidas por prácticamente todo el mundo en este país. Por eso es que el presidente Medina tiene una tasa de aprobación por encima del 60%. Algunos analistas señalan que las elecciones de mayo del próximo año 2020 serán una especie de plebiscito o de referéndum para la gestión de gobierno del presidente Danilo Medina. Si el pueblo valora de manera positiva y entiende que estos 8 años han sido de buena gestión gubernamental por parte del presidente Medina, entonces votarían por el candidato Gonzalo Castillo, que es el candidato oficialista. Más los opositores señalan lo contrario, que la propuesta de Luis Abinader, y ahora con esta alianza con Leonel Fernández y otros sectores, es precisamente para proponer el cambio de la política económica y social del país. Pues yo te voy a decir algo. Estamos hablando hace un rato de que el discurso de la oposición se fundamenta en el tema de corrupción e impunidad, ¿verdad? Leonel Fernández pareciera que está perdiendo la memoria. Digo yo. ¿Por qué? Yo vi una foto de su visita al local del Partido Reformista Social Cristiano que me dejó anonadado. O sea, digo, ese señor debe estar perdiendo la memoria. ¿Cómo es posible que Leonel Fernández se deje levantar la mano de una persona a quien él mismo en su gobierno, porque el expediente lo firmó Otoniel Bonilla, que está en la justicia, acusó de haber cometido un fraude de 1.500 millones de pesos y 56 millones de dólares en el INDRI? Y él le levanta la mano y deja ponerse una gorra. Y él se le olvidó que él ordenó o dio paso a un expediente en contra de esa persona que está todavía en la justicia. Yo no lo entiendo. Yo no entiendo cómo la obcecación de una persona puede llevarlo a cometer errores tan garrafales. Simplemente, y yo lo he analizado desde muchos puntos de vista,
pienso que está haciendo una proyección. En psicología existe lo que se llama proyección, que es cuando yo te miro a ti como si fuera un espejo, en el sentido de que mis fallas, mis culpas, mis situaciones, yo las reflejo en ti y te las endilgo a ti. Y me acusas a mí de lo que tú eres. Exactamente. Humberto, y cuando evaluamos los perfiles de Gonzalo Castillo y de Luis Abinader como dos exponentes generacionalmente hablando de relevo, estamos hablando de dos empresarios como actividad primaria de sus vidas que abrazan la carrera política, uno en el Partido Revolucionario Dominicano, después posteriormente forma el PRM, que era la organización política de su padre, Alianza Social Dominicana, y Gonzalo Castillo, después de haber sido militante de ese partido y ministro en el gobierno del presidente Danilo Medina, pasa ahora a ostentar la candidatura presidencial. Entonces se ven dos figuras prácticamente nuevas, aunque Abinader ya fue candidato en el 12 y en el 16, pero se supone una nueva generación. ¿Cómo comparas y evalúas la competencia entre ellos dos? Claro, parten desde situaciones diferentes. Gonzalo Castillo es hijo de un barbero de Barahona que comenzó limpiando zapatos en la barbería de su papá. Y a partir de ahí, y por voluntad propia, y por trabajo, y por expertise, pudo construir una fortuna más o menos apreciable. O sea, es una persona que se hace el mismo. Luis Abinader es un heredero. Luis Abinader lo que hace es que hereda la fortuna de su padre, que también la construye con universidad y con hoteles en la zona turística. Y es también una figura política de muchos años. Entonces, hablando que parten de situaciones totalmente diferentes. Si hay alguien que conoce cómo viven los pobres en la República Dominicana, entre los dos, definitivamente Gonzalo Castillo. Lo segundo es, Gonzalo está soportado sobre lo único que queda de estructura política formal en la República Dominicana. El que no ha sido militante político no sabe cómo aquí se ganan elecciones. Tú puedes tener el mejor merengue, lo mejor que puedas decir donde quieras, pero necesitas de una estructura política que te construya o te transforme la simpatía en votos. Porque son los números. La política es una ciencia social, pero soportada en números. O sea, para usted llegar al poder necesita unos números, una cantidad de votos que lo lleven al poder. Entonces, ¿cuál es la estructura política más grande que existe en el país? Es el Partido de la Liberación Dominicana. La salida de Leonel tuvo un impacto mediático en principio, que ya se está diluyendo, ya se acabaron las renuncias, ya se acabaron las ruedas de prensa, y yo creo, y te lo puedo decir, que en enero veremos a mucha de esa gente que se fue intentando volver. Porque la fuerza del pueblo es una consigna, eso no es un partido. Y vuelvo y repito, pareciera que Leonel Fernández está perdiendo la memoria. En el año 1973, Juan Bosch dividió al PRD. El líder del PRD en noviembre de 1973 era Juan Bosch, no era José Francisco Peña Gómez, era el líder del PRD. Cuando sale en diciembre del 73 y divide al PRD, y entra entonces a formar el Partido de la Liberación Dominicana, ni siquiera se atreve a participar en las elecciones de 1974, donde entre paréntesis se abstuvo prácticamente toda la oposición. Y cuando va por primera vez a un proceso electoral en el año 1978, Juan Bosch, o sea, al que los PLDistas consideran el político más grande que ha tenido el país. Cuando yo hablo de los PLDistas, hablo de los originarios PLDistas, entre ellos de Leonel Fernández, sacó 18,000 votos. Entonces alguien me va a venir a decir que sin estructura política, lo que es evidentemente una aventura, y por una rabieta, por perder unas primarias, provoca que Leonel Fernández se vaya a fundar un partido llamado La Fuerza del Pueblo, va a ser exitoso en las elecciones de mayo. O sea, Leonel es más líder en este momento que lo que era Juan Bosch en el 73 y 78. No es verdad. Sin embargo, Humberto, sorprendió la votación que obtuvo el doctor Leonel Fernández, teniendo
al comité político, a los senadores, a los alcaldes, los diputados, al gobierno y a la mayoría de la estructura PLDista que tú señalas, apoyando a Gonzalo Castillo, que era su contendiente. A mí no. O sea, Leonel Fernández era una fuerza dentro del PLD, como tú eres una fuerza y yo también en mi casa. Ahora, en el momento en que yo doy un paso fuera de mi casa, en ese mismo momento ya yo perdí. Estoy perdiendo todo el poder que tenía. Esos votos no son de Leonel. Esos votos eran de simpatizantes de Leonel que están dentro del Partido de la Liberación Dominicana, pero que se ha demostrado, y los hechos lo están demostrando, que no se van del PLD. Porque yo te voy a poner 3 ejemplos de personas a quien estimo mucho. Margarita Cedeño, ¿por qué no se va? ¿Por qué no se va? ¿Y cómo se va a ir si ella tiene aspiraciones políticas a un partido que tiene nombre propio? ¿Cómo se llama la Fuerza del Pueblo? LFP. Leonel Fernández Presidente. ¿Es un partido unipersonal? Y si es un partido unipersonal, cualquiera que pudiera aspirar a la presidencia de la República, como es el caso de ella, o como es el caso de Abel Martínez, el alcalde de Santiago, que todo el mundo sabe que también tiene un proyecto presidencial posterior, que se considera un dirigente relevo. Usted se va a ir a un partido personalizado que se llama LFP, construido para Leonel Fernández Presidente. Se quedan. No obstante ser su esposo. Y Abel Martínez, uno de sus adherentes principales en la campaña anterior. Y Félix Bautista, ¿por qué no se va? ¿Por qué Félix Bautista no da el paso y se va? Que es el principal operador, o era, ya no está. El principal operador político de Leonel Fernández se llama Félix Bautista Rosario, el senador de San Juan. ¿Por qué no se va? ¿Por qué no se fue? No se va porque él tampoco tiene ninguna oportunidad de reeditar su triunfo electoral en San Juan de la Maguana como senador en un invento se llama LFP, ni tampoco asociado con el Partido Reformista, del cual no queda prácticamente nada, ni con los ventorrillos políticos a los cuales se asoció el que fue su jefe político. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un proyecto nati muerto al cual Leonel se adhirió, planteando, y vuelvo y te repito, lo que son consignas construidas por su entorno. El que dirige un grupo, que era lo que hacía el presidente Balaguer, por eso tomaba decisiones tardías y nosotros no desesperábamos. Yo me desesperaba y peleaba y gritaba. Él escuchaba a todo el mundo, pero al final tomaba él su decisión, que no era más que la suma de todas las opiniones de los que lo rodeaban, o era la de él propia. Pero usted no puede asumir las posiciones de su entorno, porque el grave problema de Leonel es que su entorno lo maneja. Esos discursos lamentables que tuvo posterior a lo que fue el resultado de las primarias, porque fueron muy lamentables los discursos. Lo del algoritmo, todo eso, lo del hindú. Todo eso, que incluso se contradice en un consejo que me dio a mí mismo. Cuando yo comencé, y hablamos de chispas, quien me pone a mí a escribir chispas es Leonel Fernández. Quien me pide a mí escribir es él. Dice, usted podría escribir bien. Le voy a dar un consejo, me dijo. Me lo dio Juan Bosch cuando yo comencé a escribir en Vanguardia del Pueblo. Digo, ¿cuál es? Nunca use adjetivos calificativos. En su discurso, él hizo todo lo contrario. Así es. Llenos de adjetivos calificativos que no puede probar. Y endilgándole a otro lo que son sus fallas. Entonces, un proyecto construido sobre esas bases garantiza, porque esa es la política, la probabilística de ganancia está entonces del otro lado. Yo creo que Gonzalo Castillo será el próximo presidente de la República, que ganará en primera vuelta, es mi opinión, y que sacará entre un 53 y un 54%. Esa será la suma por la cual pasará en primera vuelta en las elecciones del año que viene. La puedes escribir y tú sabes cómo me dicen a mí, ¿verdad? No, yo la voy a grabar aquí. Yo la voy a grabar aquí. Humberto, cuánto gusto haberte tenido. Y qué pena no tenerte más por aquí por tus responsabilidades como embajador de la República Dominicana en Corea. Ya me voy el viernes. Lo que sí te voy a pedir es que aunque allá sea de noche, cuando aquí estemos transmitiendo, podamos hacer algún enlace
Y que podamos Con hacerlo muchísimo gusto. vía internet, a través de Skype, a través de otras Porque metodologías. la señal móvil es 5G en toda Seúl. La única ciudad que tiene 5G en todo el mundo, en todas partes, es esa. Qué bueno. Y no tiene delay. O sea, Ok, nosotros podemos hablar No, vamos. desde Seúl hacia acá sin ningún tipo de delay. Me comprometo con nuestra audiencia que vamos a estrenar nuestra conexión internacional con Humberto Salazar en algunas semanas a propósito de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos ahora con la inscripción de las candidaturas, cuando ya vencen los plazos, el debate jurídico que hay con respecto a la inscripción o no de Leonel Fernández como candidato. Tú sabes que eso ha estado muy en boga en estos días y vamos entonces a estar en contacto para que tengamos chispas, pero entonces ya no solamente escrito, sino también por televisión. Perfecto, Víctor, no hay Muchísimas problema. gracias, Humberto. Muchísimas Un gran gracias a ti placer. por la Te invitación. reitero mi aprecio, mi cariño y mi agradecimiento Igualmente. por tu presencia aquí. A ustedes las gracias por el honor de su sintonía. Nos vemos mañana en una nueva entrega de Víctor en Vivo, otro nivel de información. Agradeciendo esta noche al doctor Humberto Salazar, doctor en medicina, además un politólogo y además ahora mismo desempeñando las funciones como diplomático de embajador de nuestro país. Y amigo tuyo Y de amigo Clara. mío muy querido, de toda mi familia y mi esposa, y embajador de la República Dominicana en Corea. Buenas noches y que Dios les bendiga.